En esta ocasión se presentará un experimento sobre la onda estacionaria, concerniente a la unidad 8 del curso de Laboratorio de Física General 2 con la maestra Ketty Mayelin Jiménez Tejada. El mismo fue realizado por Anthony Jake Mota, encargado de la realización del experimento, Gabriela Paulino, encargada de la elaboración de los conceptos, y Dali Mejía, encargado de la edición del video en colaboración con el compañero Anthony Jake Mota. Se conoce como onda a la propagación de energía que puede darse en un espacio vacío o en uno que contenga materia. Esta consta de partes importantes que son la cresta, que es la región más elevada de la onda, el valle, que es la región más baja de la onda y que contiene el nodo o punto que no se perturba, y la amplitud de onda, que es una medida de la distancia desde el punto medio hasta la parte superior de una cresta o hasta la base de un valle. Cuando las ondas se propagan sin encontrar ningún obstáculo en su camino, es lo que llamamos ondas viajeras. Sin embargo, hay casos en los que la propagación se produce en medios cerrados, produciéndose reflexiones en los extremos del mismo que se superponen unas a otras. Estas superposiciones es lo que da lugar a una onda estacionaria. Una onda estacionaria es un caso particular de interferencia que se produce cuando se superponen dos ondas de la misma dirección, amplitud y frecuencia, pero en sentido contrario, formándose puntos donde la amplitud es máxima, llamados antinodos o vientres, y otros donde la amplitud es nula y están en completo reposo, llamados nodos. Existen tres características físicas que son importantes en la descripción de las ondas. Estas son: la longitud de la onda, es la distancia entre dos crestas consecutivas de la ondulación, se representa con el símbolo lambda. La frecuencia, que es la cantidad de oscilaciones completa que realiza la onda en la unidad de tiempo, se representa por la letra F. Y la velocidad de la onda, que es una constante determinada por las propiedades del medio en el que la onda está en movimiento y que se puede calcular de dos formas. Una es por la información de la onda y la otra es por la información del medio perturbado. A continuación se presentará la realización del experimento encargado por el compañero Jake Mota. Saludos, estamos aquí en lo que es el experimento número 9. Este experimento tiene como título ondas en un medio hueco. En este momento vamos a hacer un experimento casero donde vamos a ver la propagación de una onda por medio de un medio en el cual tenemos un lugar cerrado. En este caso tenemos aquí un vaso, tenemos esta parte cerrada del vaso, pero por aquí tenemos esta parte abierta. Se preguntarán para qué utilizaremos esta funda. Pues ahí colocaremos algunos componentes, algunos ingredientes, los cuales nos van a ayudar a detectar cuando la onda está entrando a lo que es el medio, y nos va a dar indicios de que esto está pasando ya cuando veremos estos fenómenos que van a acontecer a continuación. En este momento vemos que tenemos aquí este vaso. Muchas personas pueden preferir utilizar por así decirlo, un globo, una vejiga, que en muchos casos es bien factible. En este caso vemos que estoy utilizando una funda, en la cual está colocada de la mejor manera posible para que la superficie sea lo más plano que se pueda encontrar. Aquí tenemos gomitas, que fue lo que se utilizó aquí, entonces vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con para ir explicando esta parte. Entonces aquí tenemos un pedazo de funda, una fracción de funda. Entonces, después que tenemos este pedazo de funda, vamos a colocar el vaso por debajo. Al colocar el vaso por debajo, tendremos que estirarlo de tal manera que la superficie quede lo más plano posible. Después de haberlo estirado de la superficie quede lo más plano posible, procedemos a agarrar una gomita. Entonces esta gomita la vamos a colocar a su alrededor para que esta superficie se mantenga en su estado actual. Entonces tenemos lo siguiente. Colocándolo hasta
lograr sostener esta superficie. Estiramos para que no haya ninguna imperfecciones y como pueden ver tenemos ya nuestro objeto de prueba realizado. Este va a ser nuestro medio. Este va a tomar el lugar como de un medio donde la onda se va a propagar. Tendremos ondas de diferentes longitudes de ondas y por ende tenemos ondas con diferentes ángulos, por así decirlo, de diferencia entre ellas. Estas ondas van a ser producidas por así decirlo, un objeto metálico, que son los principales objetos que transmiten y transfieren ondas. Entonces vamos a utilizar diferentes objetos metálicos para ver cómo esta onda se propaga por medio de este medio. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos este medio de prueba. Entonces aquí tenemos dos ingredientes. Estos dos ingredientes son harina o azúcar, también se podría usar sal. Cualquiera de estos ingredientes granulados podría utilizarse para este experimento. Después de haber tenido esto, procedemos a lo siguiente. Liberamos esta zona para colocar el otro vaso. En un vaso estaremos colocando lo que es la harina y en otro vaso estaremos colocando lo que es la azúcar. Y veremos ahí mientras se va produciendo ciertos sonidos, lo cual estos sonidos son ondas, cómo se va a comportar estos ingredientes y qué indicios nos van a dar, ya que la onda va a pasar por medio de esta funda, entrando al medio, y cuando llegue al punto límite, al punto frontera, o a cada punto frontera de este, la onda va a cambiar de dirección y su longitud de onda y también su velocidad de onda, etcétera, van a variar dependiendo de los límites frontera de este recipiente, que son objeto de estudio de lo que es la física, al estudiar las ondas por ondas estacionarias o ondas por medios huecos, también ondas sonoras, frecuencia de una onda, etcétera. Entonces colocamos los distintos ingredientes. Aquí estaremos colocando la harina y aquí estaremos colocando el azúcar. Colocamos aquí un poco de harina, ahí está colocando. Lo colocamos de tal manera que esté lo más céntrico posible para ver cómo se comporta esta onda por medio de este medio, valga la redundancia. Colocamos ahora la azúcar de este lado y entonces procedemos al experimento. Agarramos un objeto metálico. Primero vamos a comenzar con este objeto metálico, el cual vamos a golpear con esta cuchara por igual metálica, y esto va a producir ciertas perturbaciones, ciertas ondas. Y cabe destacar que en estos medios se va a producir, por así decirlo, una interferencia entre ondas, ya que la onda que pase por medio de esta funda entrando al medio, al rebotar, por así decirlo, en palabras llanas, por así decirlo, con la base del vaso, este va a cambiar de su magnitud. También podría cambiar el ángulo a la cual se está comportando esta onda. Entonces al encontrarse con la otra onda producida en otro instante de tiempo, esto va a ser una sobreposición entre las ondas, las cuales ya hemos comprobado en objeto de estudios en física general 2, que este es simplemente la suma algebraica de las funciones de onda de cada una, dependiendo ahí de todos esos factores que podrían cambiar. También hemos estudiado ondas estacionarias, que vendría siendo ya con ley de las identidades de coseno y seno. Podemos llegar a un valor simplificado de estas, donde la amplitud está dada por 2 veces esta, y vendría siendo el ángulo por así decirlo, de esta onda, de diferencia a las demás, vendría estando dando por el coseno de la velocidad angular por t. Entonces ya veremos ahí cómo se comporta esto. Procedemos a lo siguiente.
pudieron notar, ahí algunos de los granos que comenzaron ya a moverse de su zona céntrica, por ende ya observamos que aquí la onda comenzó a entrar con este objeto metálico al ser golpeado. Entonces podemos, por ejemplo, acercarlo un poquito más, para que veamos los detalles. Aquí tenemos lo que es la harina, comenzamos a acercarlo más y entonces comenzamos a golpear. Vemos ahí que no hubo muchas perturbaciones, pero procedemos a lo que es la azúcar. Vemos ahí que el azúcar saltó del área donde estaba. Los granos, algunas de las partículas de azúcar comenzaron a moverse del área donde estaba. Por ende, vemos que la onda atravesó esta funda introduciéndose en el medio y entonces chocó con otra onda producida por medio de este objeto metálico, y ahí hubo una superposición de ondas. Físicamente se puede comprobar al estudiarlo ya con diferentes aparatos, ya con mayor precisión y utilizando lo que es, por así decirlo, las ecuaciones diferenciales, como la ecuación de onda, que es una de las ecuaciones tan famosas que existe en el mundo de las matemáticas, que nos ayudan a estudiar una onda por sí, porque estas funciones en sí, explicando en brevedad, estas funciones de onda que nosotros usamos ahí de manera, por así decirlo, básica, en lo que es la física general 2, vienen del resultado de la ecuación diferencial de onda. Estas funciones son el resultado de una ecuación diferencial de onda. Entonces, ya que se verán más a fondo en objeto de estudios en clases futuras. Entonces procedemos a lo siguiente. Ya que vimos ahí un poco de perturbaciones en lo que son estas, por así decirlo, este pequeño montículo tanto de harina como de azúcar, procedemos a cambiar el objeto. Ahora el objeto es un objeto más delgado, pero es más grande, entonces procedemos a hacer lo mismo. Ahí están viendo, comenzaré a golpear el objeto a ver cómo se comporta. Observamos lo siguiente. Voy a acercarles esto para que comiencen a observar cómo fue. Ahí tenemos lo siguiente. Tenemos esto aquí, se está moviendo. Miren cómo en esta superficie ya se están saliendo. Todo fue porque la onda atravesó este medio, se movió por este medio las superficies y límites que limitaban la onda. Esta onda chocó por el medio, devolvió y se sumó a otra onda, la cual tenía las mismas propiedades, la diferencia que el sentido era opuesto. Entonces en este caso vemos cómo nos resulta una onda estacionaria. Es muy probable que el resultado de la superposición de estas dos ondas que pasaron por este medio hayan sido ondas estacionarias. Por el hecho es de que estas ondas, al tener muchos de sus valores, amplitud, longitud de ondas similares, sin embargo la dirección de onda es diferente. Es decir, les explico. La onda se introdujo, chocó con la base del medio, se devolvió. Entonces vemos que tenía magnitudes similares. La diferencia era que la dirección de la onda que estaba ya entrando apenas al medio es diferente a la onda que fue, por así decirlo, rebotada desde la base del medio. Entonces procedemos a lo siguiente. Al azúcar, con pocas fluctuaciones, por así decirlo, se deforma. Miren cómo ahí ya se está deformando la loma del pequeño montículo. Entonces procedemos a lo mismo que estuvimos haciendo.
cambiamos de lugar la harina y el azúcar. Cambiamos del lugar de la harina y el azúcar. Aquí tenemos el azúcar. Procedemos al experimento. Tenemos ahí ya todo en Q. Perfecto. Miren algo tan interesante. Si acercamos un poco más y observamos aquí apenas el azúcar bien de cerca, observaremos cómo cada partícula al juntarse, por así decirlo, en una gráfica, nos constituye por así decirlo, un diagrama, una gráfica de cómo la onda está haciendo contacto con la funda. Es decir, al pasar la onda por este medio, vemos que cada partícula se eleva a ciertas alturas y por ende se presenta un fenómeno en este medio. Entonces procedemos a lo siguiente, vamos a tocarlo de nuevo para que se observe. Lo acercamos un poco ahí, creo que ahí está a una distancia correcta. No sé si observaron, miren cómo todas estas partes del montículo variaron. Observen ahí, miren cómo esto se movió hasta este punto y vemos cómo toda esta azúcar está limitado por esta superficie. Entonces observamos aquí, ya habiendo acabado este experimento con esto, les digo lo siguiente. Aquí observamos cómo las ondas se nos presentan durante el día a día. Podemos decir algo sencillo: las ondas se nos pueden presentar hasta el solo admirar cómo una roca cae en un lago. Podemos dimensionar diferentes tipos de ondas. Tenemos ondas constructivas y ondas destructivas. Por ejemplo, las ondas al tirar dos rocas en dos puntos distintos en un lago, en un río, observamos que estas ondas se comportan de manera constructiva, porque sin importar dónde tú la tires, digamos que yo tiro esta roca aquí, del lado norte del río, por así decirlo, hacia el lado norte del río, tiro esta otra hacia el lado noreste del río, observamos lo siguiente, que estas ondas se comportan de manera constructiva. Una pasa por encima de la otra sin cambiar nada, sin cambiar ninguna de las funciones de onda que describe a cada una. Sin embargo, tenemos las ondas destructivas. Tienen magnitudes diferentes y poseen diferentes longitudes de ondas y sus valores son diferentes. También el ángulo a la que esta onda está trasladada con respecto a un plano son distintos. Ahí en este caso la onda comienza a cambiar sus valores, su magnitud, su longitud de onda, ya como hemos visto en sus análisis matemáticos. Entonces ahí la onda se destruye. Vemos aquí diferentes, por así decirlo, ejemplos. Dos sonidos con frecuencias distintas pueden constituir una onda destructiva. Entonces aquí observamos cómo por medio de un medio hueco, donde tenemos aquí la salida y la entrada por donde las ondas pueden pasar y circular, y tenemos aquí debajo la base donde las ondas ya no siguen más allá, vendría siendo un límite, una frontera para la onda, igual como el área o el volumen, el área de este vaso. Entonces observamos cómo esta onda se introdujo aquí y cómo durante esta onda se fue introduciendo en este medio, hubo perturbaciones, hubo fenómenos presentes en lo que eran estos pequeños montículos de harina y de azúcar. Vemos que el azúcar presentó mayores, por así decirlo, movimientos en sus partículas que la harina.
y eso se debe ya a propiedades físicas y químicas de cada compuesto. Es decir, el azúcar vendría siendo, los granos vendría siendo ya más separados entre ellos, además que no tienen ningún compuesto de adición entre ellos. Los ángulos están separados y, por así decirlo, un montículo de azúcar se puede componer más fácil. Es decir que, ¿cuál de estos dos, el azúcar o la harina, nos puede facilitar el análisis de onda? Se puede facilitar el análisis de onda con el azúcar, por medio de que nos permite ya con más detalles el comportamiento, nos deja ver con más detalles el comportamiento de estas ondas y nos permite entender con mayor claridad cómo es que se comporta esta onda con respecto a partículas presentes en este medio, es decir, cualquier material presentes en este medio. Entonces la harina también presentó, como vemos aquí, apenas de todas las ondas que surgieron de este choque realizado por la cuchara, vemos que algunas llegaron al vaso, porque mientras estaba aquí, en este vaso de color amarillo, de lineamiento amarillo, vemos que la mayor cantidad de ondas se introdujo en este, pero vemos que por aquí también llegó, es decir, las ondas salieron de diferentes direcciones, y eso tiene que ver con la forma del instrumento. Entonces, ya con esto finalizamos el experimento de la opción número 1 del experimento número 9, que es ondas por un medio hueco. Les agradezco por haber invertido su tiempo en este momento. Les insto a que sigamos estudiando lo que son las ondas, los que nos rodean, frecuencias, ondas sonoras, ondas estacionarias, entre otros tipos de ondas más que son objeto de estudio principalmente en lo que es la mecánica cuántica, que en estos estudios las ondas son de mucha importancia, principalmente al momento de hablar de ondas estacionarias o al momento de hablar de, por así decirlo, de la superposición de las ondas, que son de suma importancia en lo que es la mecánica y la física cuántica. Espero que les haya gustado el video y que le haya sido de margen educativo a cada uno de ustedes. Les agradezco y hasta la próxima. Un placer.